¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente en Fiscalistas SOS, en otra emisión más donde los fiscalistas a la vida práctica informan y difunden lo que han hecho en su experiencia profesional. Hola Larisa, buenas tardes, es un gusto estar nuevamente contigo y vamos viendo el tema central de esto que es el 49 bis. Hola Freddy, pues muchísimas gracias. Hoy mandamos saludos a Javi, que el día de hoy no pudo estar con nosotros. Le vamos a extrañar, pero como tú dices, vamos a continuar hablando del artículo 49 bis, un tema que es la segunda parte, podría decirse. Ya la vez pasada abordamos un poco respecto a las implicaciones que va a tener esta nueva facultad, respecto a la incorporación que va a tener la autoridad para poder verificar directamente en el domicilio fiscal del contribuyente si las operaciones amparadas por CFDI realmente existieron, Freddy. Entonces, pues para esto nos vamos a permitir ahora sí adentrarnos directamente al Código Fiscal de la Federación. Les sugerimos que primero vamos a revisar, ya lo habíamos hecho, Freddy, el artículo 42, nada más para ver dónde se encuentra directamente señalada esta nueva facultad. Artículo 42, fracción quinta, inciso G, en donde señala, ¿no?, el tema de las facultades de comprobación, fracción quinta, en donde dice que para practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que efectivamente cumplan con las siguientes obligaciones, Freddy. Y si de ahí nos vamos al inciso G, nos señala específicamente que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A, fracción novena de este código, situación que te digo ya anteriormente en el programa pasado lo habíamos abordado, y que de aquí nos da pauta para dirigirnos al 49 bis, para efectos pues ya de hablar de esta visita domiciliaria express y cómo va a ser el procedimiento, Freddy. Yo creo que antes de pasar al 49 bis, es muy importante, queridos amigos, que ustedes verifiquen siempre el primer párrafo de ese artículo 42. Porque siempre nosotros, los que estudiamos esta materia fiscal, señalamos que ese 42 siempre se le encuentran nuevas cosas. ¿Por qué? Porque el primer párrafo del 42 está dentro de esas facultades de comprobación de la autoridad. Entonces, textual el texto señala: las autoridades fiscales. ¿Quiénes autoridades? Todas. Secretaría de Finanzas, Infonavit, Seguro Social, SAT, etc. A fin de comprobar que los contribuyentes, ese es un rubro, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de los delitos fiscales. ¿Por qué quiero abordar este primer párrafo del 42? Porque generalmente te señala esa facultad de comprobación, pero siempre los que hemos observado este primer párrafo, siempre te va a dar ese tema, así como para comprobar la comisión de los delitos fiscales. Entonces, ahorita que ya la autoridad prácticamente está iniciando esa facultad de comprobación de los comprobantes fiscales y que al final se van a aterrizar en ese artículo 113 bis, no perdamos de vista este 42, primer párrafo, que es la madre, es el nacimiento de la facultad de comprobación, y que, queridos amigos, no lo pierdan de vista. Por eso siempre es muy importante, cuando se habla de facultad de comprobación, siempre estudiar meticulosamente ese artículo 42, porque cada que se le estudia, cada que se desprenden cosas, cada que se pegan supuestos, y ahorita si ustedes lo analizan, pues prácticamente es el origen de donde se va a llevar a cabo esa facultad en una visita domiciliaria, y posteriormente va a ser el sustento para una situación de aspecto penal. ¿Por qué? Porque acuérdense, queridos amigos, que ese 400 bis del Código Penal establece prácticamente en ese 400 bis
que la Secretaría de Hacienda puede llevar a cabo esas facultades de comprobación en donde se justifique la elaboración de las carpetas de investigación. Digamos que necesariamente tendría que haber una facultad de comprobación para que se pueda encuadrar en algún delito. Entonces eso lo deben tener muy presente porque al final todo se debe de cumplir con la ley. Entonces, Freddy, lo que tú nos quieres decir es que específicamente este artículo 42, primer párrafo, establece el marco general de facultades que va a tener la autoridad fiscal, no solo para hablar de, por ejemplo, del contribuyente activo, sino también hasta para señalar a terceros relacionados, asesores, fiduciarios, etcétera, en caso de cumplimiento y en este caso también de la determinación de contribuciones omitidas, créditos fiscales, delitos fiscales, como muy bien lo señalas, o para que hasta la misma autoridad pueda compartir información, Freddy, con otras autoridades. Entonces, efectivamente, como tú muy bien lo señalas, este artículo 42, primer párrafo, establece ese marco jurídico para que las autoridades fiscales puedan llevar a cabo las facultades de comprobación. Ahora, algo que es muy importante es que yo les estoy hablando de este tema administrativo. Y aquí en este 42, primer párrafo, ojo, le dice, así como para comprobar la comisión de los delitos fiscales. O sea que las autoridades administrativas pueden comprobar la comisión de delitos fiscales. Por eso yo les digo, ese 42 hay que analizarlo siempre, dependiendo del tema, el rubro que se va a analizar. Y ahorita digo, si nos vamos a la fracción 5, ¿no?, en donde se hizo las adecuaciones, practicar visitas domiciliarias. Nada más van a poder realizar ese tema de visita domiciliaria para los comprobantes. No se va a poder revisar, no se va a poder llevar a cabo por revisión de gabinete ni facultad electrónica. Entonces, todos estos temas, como yo les digo, la propia autoridad a veces pone estas situaciones de hecho en donde solamente te establece aquí, es textual, esa fracción 5. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. Entonces, no le vas a permitir que en una revisión de gabinete pues pueda llevar a cabo esta verificación de los expedientes. ¿Por qué? Porque si defendemos y decimos, oye, tú solamente para pedirnos los comprobantes o la expedición de comprobantes fiscales, lo tienes que hacer por una visita domiciliaria. Y como tú muy bien lo dices, ahora vamos a irnos directamente al artículo, yo sugiero 49 bis, Freddy, que es la situación por la cual tenemos el programa. Y bueno, ¿tú qué sugieres o qué quieres que se aborde antes? Lo que quiero decirles, queridos amigos, que el 42 contiene expresamente la fracción 1, que es rectificar los errores aritméticos. Pónganse listos, abusados. La fracción 2, requerir a los contribuyentes para que exhiban su domicilio tal. Dentro del paso, el requerimiento de la contabilidad, así como proporcionen datos, otros documentos, informes o los requieran. La fracción 3, visitas domiciliarias, practicar visitas a los contribuyentes, responsables solidarios, relacionados con ellos y revisar su contabilidad de bienes y mercancías. Entonces, en la fracción 3, ya la autoridad no va a poder revisar los comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque al establecer la fracción 5 en el inciso G, te dice, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. Que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con requisitos establecidos del 29A. O realmente la autoridad en un procedimiento de fiscalización, tanto en la visita domiciliaria como en la revisión de gabinete, puede ejercitar ese acto teniendo ya una facultad expresa del Código Fiscal que solamente para comprobantes fiscales debería de ejercitarse esta fracción 5. Por eso yo les digo que ese 42, cada vez que se estudia, cada vez que la autoridad le pone o le quita algo, hay que estar muy abusados. ¿Por qué? Porque ya se refirió esa fracción 5 específicamente a los comprobantes fiscales que amparen operaciones existentes. Entonces son temas polémicos que al fin y al cabo pues deben haber una buena defensa, porque así como la autoridad simplemente trata de hacer más grandes esas facultades de comprobación, acuérdense del 16 constitucional, ¿ok? En donde ese 16 constitucional tenemos la facultad ahí donde la Constitución le permite a las autoridades
que lleven a cabo esas facultades de comprobación. Por eso les digo, hay que entender ese 42 de código y posteriormente, ahora sí, entender por qué. Porque ese 42 en la fracción 5, inciso G, te va a remitir al 49 bis. Es decir, ya la autoridad va a hacer la aplicación de un procedimiento específicamente en esos comprobantes fiscales. Mira, Freddy, y como tú muy bien lo señalas, ¿no? Hemos visto que actualmente el sistema jurídico mexicano ha experimentado transformaciones profundas y hasta abruptas, ¿no? Especialmente en materia fiscal, y como tú muy bien lo señalas respecto al tema de entender bien el artículo 42 del Código Fiscal, entender bien cuáles son estas facultades de comprobación, revisar el tema de la fracción quinta, inciso G, que como tú lo dices, nos va a llevar al 49 bis. Con lo que tú comentas, pues hay que entender que algunas personas señalan, ¿no?, que el litigio fiscal va a ser más complicado, ¿no?, a veces hasta llevarlo, pero si entendemos estas situaciones en las cuales el mismo Poder Legislativo pone a las autoridades fiscales hasta en jaque, podremos observar que, si bien es cierto, todavía la prevención fiscal sí debe ser ahora una opción y una necesidad auténtica para el contribuyente, también es cierto que a partir del estudio de estos artículos del Código Fiscal, no todo está perdido y que el litigio fiscal pues va a seguir teniendo esa relevancia y que todavía los contribuyentes van a poder seguir siendo protegidos, ¿no? Independientemente de hablar en algún momento de la prevención fiscal, la defensa fiscal sigue viva, y con estos temas que tú mencionas, que en algún momento, o si tú después de esto quieres continuar estudiando este artículo 42, para todas las personas que nos escuchan, van a encontrar esos puntos importantes en los cuales van a poder entrarle a la defensa fiscal, ¿no?, en contra de la autoridad. Tan es así, queridos amigos, que del inciso G habla de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Y en ese inciso G contiene algunos párrafos, contiene 3 párrafos. Y en el segundo párrafo, donde te señala las visitas domiciliarias a que se refiere el inciso G, se llevarán a cabo conforme a los procedimientos establecidos en el 49 bis de este código. O sea, está siendo tajante y dice, si tú vas a llevar a cabo esta verificación de los comprobantes, es el 49 bis. Pero les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si llega la autoridad y te dice, préstame tus comprobantes fiscales del 2024, de enero a diciembre? Préstame tus comprobantes fiscales, ¿sale? De enero a diciembre. ¿Cuál es el efecto que tiene el comprobante fiscal como tal? ¿Sale? Te inicia una facultad de acuerdo al quinto, inciso G, y segundo párrafo de ese G. ¿Vale? Te cierra, te detecta que sí hay unos comprobantes que estén mal, etcétera. Pero llega la Secretaría de Finanzas y dice la Secretaría de Finanzas, ¿qué crees? Yo te voy a iniciar una revisión de gabinete por todo el ejercicio del 2024. Así que yo requiero en tu contabilidad que me des esos comprobantes fiscales. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Se los entregarías? ¿No se los entregarías? Oye, Freddy, y en este caso, ¿qué pasaría con el principio que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito? Yo por eso creo que estoy siendo claro antes de entrar a ese 49 bis. Lo importante era analizar ese 42, porque de acuerdo a lo que me están estableciendo, es un decir, cuando te inicia la autoridad anteriormente una revisión de gabinete, pues ya no te podía revisar la visita domiciliaria. La pregunta es, ahorita si te avienta una revisión de comprobantes fiscales de un ejercicio, te puede iniciar a revisar, te van a decir, sí, está el otro artículo que te dice que son hechos diferentes, ¿no? Pero la fundamentación y motivación para hacer hechos diferentes, ¿no? Habría que tener mucho cuidado al momento de emitir la nueva orden de facultad de comprobación. E inclusive yo manifestaría que ya la autoridad revisó los comprobantes fiscales a los cuales se les dio efecto. No sé si me explico. Y con este principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Pero al final son temas muy importantes, muy interesantes, que lo vamos a experimentar el próximo ejercicio 2026, pero que su servidor ya se tomó la molestia de ver los alcances, ¿no? Y aparte, ¿no?, las sentencias que se han emitido, las jurisprudencias que existen dentro de la Suprema Corte de Justicia, porque no olvidemos que la historia y el pasado pues van forjando el presente. Luego entonces todos estos datos que yo les doy
es porque precisamente ya se llevaron a cabo esas facultades de comprobación. A veces cuando la autoridad se quiere pasar de chistosa, se pierde un juicio la autoridad y después así no me importa si te hice revisión de gabinete, pues ahora te miento la domiciliaria, ¿no? Entonces ha habido ya cuestiones donde sí atacamos ya ese artículo 23 constitucional, que no solamente es para efectos en materia penal, sino también para efectos administrativos y también para materia fiscal. Luego entonces tomen en consideración, le digo, este pequeño análisis que se realizó por parte de su servidor de ese 42 y que al final yo digo es una facultad de comprobación que le están dando y que también nos puede dar una herramienta de defensa al momento de que quiera ejercitar otra facultad de comprobación respecto del mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces la autoridad diría, ya le revisé los comprobantes fiscales, únicamente los comprobantes fiscales. Ah, ok, entonces sí puedo entrar, pero entonces ya no voy a pedir los comprobantes fiscales en la revisión que esté solicitando. No sé si me explico, hay que entenderlo porque al final ya le diste esa facultad a la autoridad y no te los puedo estar solicitando en una nueva visita domiciliaria o una revisión electrónica o una revisión de gabinete. ¿Por qué? Pues porque entonces, ahora acuérdense que los convenios de colaboración que tiene la Secretaría de Hacienda con las entidades federativas, pues muchas ocasiones esa información es complicada, es difícil, porque ni el buzón tributario le quiere prestar la Secretaría de Hacienda a las Secretarías de Finanzas. Entonces tengan mucho cuidado y este pequeño análisis del 42 va a dar mucho tema y mucha polémica en el próximo ejercicio, porque acuérdense, esto nace o va a nacer a partir del ejercicio 2026. Entonces, Freddy, si entendí bien, una autoridad nos inicia una verificación primero por el mismo periodo y, por ejemplo, por los mismos hechos. Una visita domiciliaria. Es a lo que voy. Primero, permíteme. Revisión. Primero, una visita domiciliaria en donde, de acuerdo al 42, fracción quinta, inciso G, y por otra parte también nos revisa los mismos hechos y el mismo periodo. Sin embargo, esto es una revisión de gabinete. Entonces, con lo que tú mencionas, efectivamente sí existe, así como lo mencionas, y lo que yo entiendo es que hay un riesgo real de que posiblemente la autoridad no solo esté duplicando las revisiones sobre los mismos hechos, ¿no? Sino que hasta puede violar este principio que yo te insistía en 2 ocasiones. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces hay que estar muy, muy atentos respecto a esto, porque imagínate, si se detecta que hay una identidad de hechos, que hay una identidad respecto al sujeto que está siendo revisado, entonces, pues efectivamente puede haber una transgresión a los derechos del contribuyente y puede que aquí terminemos hasta una determinación de crédito fiscal. O sea, imagínate cuál sería la situación en la cual el contribuyente podría estar, pero efectivamente también ya viéndolo por la otra parte, ya podríamos alegar en esta defensa fiscal no solo esa violación al principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, sino hasta una duplicidad de facultad de comprobación, hasta una improcedencia en caso de que hubiera o se quisiera iniciar una segunda revisión. Hay que estar atentos a esto. Creo que estamos por irnos a corte, Freddy. Sí, queridos amigos, vámonos a corte y regresamos con ustedes analizando este 42 en relación con el 49 bis. Regresamos. Hola a todos. Queremos invitarlos al curso de IA aplicado a la contaduría, en el que vamos a ver las entradas que se tienen que dar para obtener toda la información necesaria que nos ayude en la IA. También veremos en esta parte herramientas de Excel que son de inteligencia artificial y los riesgos de subir información sensible a la IA. Para más información, contáctate con IMEDI. ¿Qué tal, amigos? Los invitamos a nuestro curso de comercialización de vehículos nuevos y usados para revisar las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con las reformas a la LFPORPI del 16 de julio del 2025. Es muy importante que tomemos
este curso. Recuerden que las obligaciones nos tienen realmente preocupados, o sea, esta parte de identificar y conocer directamente al cliente nos obliga a hacer cambios en formatos, en expedientes, y no está sencillo si ustedes no están bien capacitados. Los esperamos en este curso. Regresamos con ustedes, queridos amigos, en este tema interesantísimo de este 42 y de la experiencia que traemos de hace más de 25, 30 años. Cada que estudiamos ese 42 surgen nuevas cosas, nuevos elementos, así como para la autoridad, yo creo que también para los litigantes, y yo creo que son aperturas en donde debemos de estudiar y tenerlo de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con esos comprobantes que te va a revisar la autoridad? ¿En dónde va a quedar el 46, el artículo en donde donde la autoridad del 69B? ¿En dónde quedará ese artículo 69B que la autoridad realizaba las listas y eran listas y listas y listas y pues eran en materia administrativa? ¿Ustedes consideran que podría terminarse con esa situación del 69B si la autoridad lleva a cabo la visita domiciliaria de estos comprobantes como tal? Entonces yo creo que son temas que lo vamos a empezar a verificar pues el próximo año, en donde esas listas que yo decía, oye, hay listas desde el 2013 y a la fecha no puede ser que continúe una persona que lo tratan de delincuente en esas listas desde hace más de 10 años. Entonces fue un tema que siempre decíamos que era ilegal e inconstitucional que una persona siguiera estando presente en esos listados de hace 10 años, cuando prácticamente en materia fiscal existe esa caducidad o esa prescripción cuando hay un crédito. Entonces son temas que les juro son polémicos. Hablamos ahorita, que yo les decía, de hechos diferentes. Hay un artículo específicamente de ese artículo en donde la autoridad si va a establecer que efectivamente ya realizó la visita domiciliaria por comprobantes fiscales y que puede entrar a revisar otros datos u otros temas, pues habría que ver cómo van a fundamentar ese actuar de la autoridad. Por eso es lo muy importante que cuando llegue esa facultad de comprobación, queridos amigos, siempre recurran a su abogado, y si en este caso nos quieren considerar, con mucho gusto para hacer la presentación del juicio de amparo, que afortunadamente en el juicio de amparo creo que no se tocó estos temas en facultades de comprobación, y es un arma elemental para la defensa del contribuyente. Freddy, antes de continuar con este tema, tenemos un comentario de Gustavo Ángel Terán Zacarías, en el cual señala: el SAT solo tiene facultades de comprobación, más no facultades de investigación. Sin embargo, la Fiscalía tiene facultades de investigación, más no facultades de comprobación. Mira, amigo, yo te comento algo. Yo simplemente hago los comentarios de lo que está establecido como tal en el 42. Por eso, si te diste cuenta, fui muy preciso al señalar, oigan, vean lo que dice el 42, ¿sí? Yo siempre he dicho, una cosa es la facultad que se tenga en situación administrativa, y tan es así que el 16 constitucional señala como autoridades administrativas, y al 42 me voy a permitir leer lo que es importante para todos aquellos amigos, en donde te dice y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así para comprobar, ojo, comprobar la comisión de delitos fiscales, ¿no? Tú me dices ahorita, oye, pues es que la autoridad simplemente es autoridad administrativa, ¿vale? ¿Dónde está la facultad de la autoridad? Y yo decía, fíjate que en el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo he peleado mucho eso. Oye, ¿dónde está la facultad del secretario de Hacienda como tal? O del presidente de la República como tal, que pueda hacer esta situación en materia administrativa llamándose en temas fiscales? Con un reglamento tú le das vida para que pueda presentar una situación penal a una autoridad. Yo te lo veo para él.
tratado de, porque al final, ¿no? Creo que en todas las leyes, ninguna realmente debe estar por encima de la ley. Pero eso tendremos que meternos a estudiar toda la situación administrativa en la ley orgánica de la administración pública y luego el reglamento de la Secretaría de Hacienda. Y yo decía, esa facultad que le están dando el reglamento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿cómo le das una facultad como un reglamento? Esa facultad debe estar establecida en la ley orgánica de la administración pública del sector de Hacienda, donde puede presentar denuncias, puede hacer la investigación, puede hacer la comisión, pues lo que tú me quieras dar. Pero tú me dirías, oye Freddy, pero en el 21 de la Constitución, solamente el Ministerio Público es el que se encarga de hacer la investigación precisamente de todo en torno a lo que va a referirse a un delito como tal. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero te digo, este estudio ya lo hice desde hace como 10 años. Tengo por ahí un amparo que promoví, si llegar a la Suprema Corte de Justicia con ese tema. Porque yo le decía, ¿cómo le vas a dar una facultad con un reglamento cuando en la ley no está? No está. Y si no tiene una facultad el secretario de Hacienda en la ley orgánica de la administración pública, ¿por qué se le hace un reglamento? Y aparte, ahorita el reglamento, como ahorita yo les decía, ¿no? Vean, estudien, analicen. En muchas ocasiones esos textos que están en estos artículos, yo siempre les he dicho, ¿por qué? Porque ahorita si tú te das cuenta, este 42, te vas al 49 bis, y el 49 bis, uno de los supuestos, te va a aventar al 113 bis. Entonces, con uno que te detecten, querido amigo, mientras sí, o si no, o decimos que no tiene facultad, estás en el chiquero. Entonces, ten mucho cuidado, porque una cosa es como nosotros decimos, hacemos el estudio, ¿no? de esas leyes, y nos vamos por el aspecto de que, bueno, el deber ser, ¿no? Lo que debería ser. Sin embargo, sabes que actualmente todas estas modificaciones hicieron precisamente para recaudar. Y no le dio ningún miedo al Estado que agarren, y lo va a hacer. Lo va a hacer como ejemplo, porque decían hace muchos años que yo trabajaba en la institución, vamos a enviar 1000 requerimientos. Se van a defender, no sé, 100. Pero con 900 que hagamos, ya con eso recaudamos. Fíjate, estas ideas eran de hace 25 años. Yo estoy hablando de 30 años. Por allá, más o menos, para que te des una idea. Decían que se defienden, pues sí, son pocos. Y los que no, todos vienen y contribuyen. Entonces, ese es el pensamiento del Estado y de la autoridad. De que aquel que se defienda, bueno, pues, ni modo, 2 o 3 días más, de esos ya ni los toques, ¿sí? ya no los friegues. Pero al que no se defienda, pues aviéntale otro. Si te aguantó uno, pues te aguanta 2 o 3. Entonces, a eso me refiero. Y qué bueno que despierten esas dudas, porque al final tú vas a vivir lo que la autoridad pretenda llegar. Yo les hablo del juicio de amparo, porque debe cumplir con esas formalidades esenciales del procedimiento a la autoridad. Y si la autoridad no cumple con esa fundamentación y motivación de acuerdo al 16 constitucional, porque es equiparable a una orden de aprehensión, una facultad de comprobación. Freddy. Ese 16 te dice, y yo, punto. Pena, te quería mencionar, yo creo que más que una duda es un comentario también desde mi punto de vista y con lo que tú acabas de mencionar, muy atinado, hablando desde una perspectiva ya muy técnico-jurídica, ¿no? Y el hecho más importante respecto a esta distinción estructural, que digo, ahorita no nos vamos a meter al fondo de esta diferencia, pero una cosa hablando del derecho administrativo sancionador y fiscal, y otra cosa hablando desde el derecho penal fiscal, ¿no? Que son dos cuestiones diferentes, y que a partir de este comentario que nos hace Zacarías, pues es muy atinado. Pero al final yo les digo, solamente son de las experiencias, son el entendimiento, el estudio que realiza su servidor, y que además su servidor sí lo pone en la práctica, su servidor sí hace conceptos. Tu servidor sí presenta juicios de amparo, tu servidor sí presenta juicios de nulidad, recursos de revocación, reconsideración. Pero al final nosotros lo decimos para que ustedes vean a dónde puede caer ese supuesto, por qué va el 42, por qué se va relacionado, por qué pusieron ese abril 5, por qué ese G, por qué ese 49 bis. Entonces, si es muy padre entrar, yo les decía, en un programa en 2, no se puede atacar esto que hizo la autoridad en dos programas, es imposible. Tendríamos que entender ahorita primeramente lo que establece ese 42, ya lo tienen muy claro, creo que ya les quedó sumamente claro, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Quiero que por lo menos entendamos que es una facultad de comprobación,
y que yo no sé cómo te va a regresar la autoridad esa visita domiciliaria, si nomás va a llegar específicamente porque así está el procedimiento. Dame todos tus comprobantes fiscales, ¿no? O de qué mes, de lo que va corriendo, de lo que están haciendo. No tengo la menor idea porque al final no te establece aquí qué más, ¿no? Va a llegar, te va a pedir cuáles, los de hace 20 años, 5 años, 10 años, no sé, el 69B, no lo sé. Es un procedimiento nuevo. Lo único que yo les digo es una facultad de comprobación y la va a agotar la autoridad. Ahora vas a llegar con otra facultad, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria y me vas a pedir alguna información. Inclusive el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente te dice que no estás obligado a proporcionar información que ya tiene en sus archivos la autoridad. Ahora tú me dirás, sí, Freddy, pero si no la entrego, pues me van a bloquear los sellos o me van a congelar las cuentas. Entonces, oye, la autoridad va a llegar y se va a despachar con los comprobantes fiscales, ¿no? A su gusto, ¿no? Y por el otro lado, ya lo agarramos con un comprobante, pues ahora éntrale por el otro lado y dale hasta que reviente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero poner en tela de juicio para que ustedes, contadores, abogados, contribuyentes, asesores, dueños de las empresas, eso es lo que quiero que tengan en mente. Y que si existe una presentación de un juicio de amparo, ese juicio de amparo al final los va a ayudar para que sea una prueba contundente, porque el que prueba es el derecho, es donde ya la autoridad llevó a cabo una facultad de comprobación del ejercicio, no sé, ¿no? 2024 y que te están volviendo a realizar la facultad de comprobación por ese mismo ejercicio con otras cosas diferentes, pero hay que ver la argumentación y la fundamentación y motivación. Ahora, pero de eso que tú mencionas respecto a la fundamentación y motivación, yo creo ya se nos está agotando el tiempo. Digo, no vamos a poder hablar de todo el artículo 49 bis, Freddy, pero sí sería importante al menos poder abarcar las principales fracciones, y me voy a permitir empezar a leer el primer párrafo del artículo 49 bis, que señala: para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción quinta, inciso G de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente, Freddy. Y como tú muy bien lo mencionas, fracción primera, en la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por internet que emite el contribuyente son falsos. Así también es muy importante que tengan presente esto, que se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. En estos casos no les va a ser aplicable lo que señala el artículo 17H bis de este código, y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución o hasta este procedimiento. Entonces, supuestamente, y con lo que nos dice la fracción primera, desde que nos notifican, Freddy, que se va a llevar a cabo una visita respecto a señalar si son o no son falsos nuestros comprobantes fiscales, independientemente de eso, pues ya nos van a estar ordenando la suspensión hasta que se emita una resolución, Freddy. Pues yo simplemente les comento, desde el momento que te llega esa orden, presenta tu juicio de amparo. O sea, yo sé que generalmente todos los contribuyentes pues son muy formales, tienen todos sus comprobantes sanos, realizan operaciones con empresas sanas, existentes, que tienen materialidad. Yo creo que no van a tener ningún problema, queridos amigos, porque de eso se trata, ¿no? En la teoría es que no debe haber ningún problema. Entonces, yo creo que en la orden habría que verificar, ¿no? Esa fundamentación, cómo la va a realizar, a quién se la va a realizar, porque bueno, el 42 menciona varios supuestos. Entonces, si va a llegar exactamente al contribuyente, si va a llegar al representante, al responsable solidario, ¿a quién le va a llegar esa ejecución de los comprobantes? ¿Y quién es el responsable a veces de esa custodia de los comprobantes? Muchas veces es el contador. Pues el contador, como siempre, el contador le gusta hacer de todo. Pues que levante la mano. Esos son fantásticos los contadores que se sienten abogados
y que al final ustedes tratan de entender o de atender la facultad de comprobación y hasta se pone, ¿no? Soy contador general con honores, me gradué con honores y soy esto y soy aquello, ¿no? Entonces, ándale pues, ¿no? Yo creo que lo más importante, queridos amigos, es esta nueva facultad hay que atenderla con seriedad y que tengamos en cuenta que la autoridad viene a recaudar, ¿vale? Acuérdense de sus contratos de control de obligaciones cuando se liberan operaciones con empresas de dudosa procedencia. Entonces, esos detalles, ¿no? Acuérdense que las fotos deben tener una fecha cierta. Ya hay por ahí tesis que salieron y que luego se inventan las fotos y dijeron, no, momento, esas fotos que tú estás mostrando deben de tener fecha cierta, así que, ya no solamente los contratos. Entonces, todo esto, amigos, es cada día más complicado, más difícil, más carga para los contribuyentes, pero pues bueno, estamos, ya salimos del 69, ahorita viene el 49 bis, y fíjense qué números tan chistosos, ¿no? 69 y 49, entonces, pues nada más cambia un número, pero al final, este 49 bis sí ya trae aspectos de carácter penal, así que esas factureras, cuídense mucho, porque dicen que ponen a otros representantes que hacen malabares y todo eso. Ahorita al que agarren, señor, al que diga fue fulano, es sutano, tengan mucho cuidado. Señores, la verdad es un gusto haber participado nuevamente. Yo creo que vamos a tener que hablar de este 49 bis en la próxima semana. Va a estar muy interesante. Mándenos sus comentarios, peticiones, ruegas, sugerencias, salmos, Padres Nuestros, lo que ustedes consideren para que el próximo 2026 sea un año diferente, un nuevo de fiscalización diferente a cargo de las autoridades fiscales. Y bueno, queridos amigos, nos despedimos nuevamente en esta emisión, concluyendo que estamos a sus órdenes. Como Freddy Estrada, me pueden buscar en redes sociales y con mucho gusto puedo apoyarlos a alguna duda, queja, sugerencia. Pues estamos a sus órdenes, queridos amigos. Muchas gracias, Freddy. También nos vamos con esta pregunta que yo creo que nos va a dar pauta para una parte tercera respecto a hablando del 49 bis, y es cuáles van a ser, Freddy, aquellos parámetros mínimos de fundamentación y motivación que va a tener que cumplir la autoridad fiscal para afirmar desde el inicio de mi facultad que mis CFDI son falsos. Nos vamos con esta pregunta. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Soy Larisa Ortiz y también me pueden encontrar en redes sociales. Estamos a sus órdenes. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos, queridos amigos. Pórtense bien.